Decíamos recién que íbamos a hablar con Antonella Semadeni, que es economista de FADA y que tiene la amabilidad de darnos un rato de su mañana. Antonella, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo sentís que, o cuál es el impacto que tiene uno de los últimos anuncios del gobierno, que es el aumento de las retenciones en soja y maíz? Bueno, claramente es un gran desincentivo a la producción, digamos ya las retenciones de por sí, que bueno, somos únicos en el mundo, y además, bueno, ahora que se volvió para atrás, ¿no? Digamos, los productores pensábamos que por lo menos iba a mantener esta baja temporal, y finalmente no es así. Bueno, desde FADA elaboramos el llamado índice FADA, que mide cuál es la presión impositiva, cuánto se lleva el Estado de la renta agrícola. Esto para que se entienda, desde una hectárea producida, ya sea de soja, de maíz, de trigo, de girasol, tenemos ingresos por la venta de ese cultivo y tenemos costos de producción como insumos, fertilizantes, mano de obra. La diferencia entre estos ingresos menos costos es lo que nosotros llamamos renta agrícola. Ahora bien, ¿cómo se distribuye este resultado? Una parte va al pago de impuestos, otra parte va al pago del alquiler y otra parte es la ganancia o pérdida del productor dependiendo del momento, la provincia, etcétera. Bueno, en este caso nos da con la vuelta de las retenciones que versus el índice de junio, digamos, va a subir de un 63% que se lleva el Estado, un 67% que se lleva el Estado. El resto va un 27% al pago del alquiler y un 10%, o bueno, ahora con la suba nuevamente de retenciones, menos aún a la ganancia del productor, lo cual es una situación bastante triste porque pensemos que el productor se levanta todos los días, pone mano de obra, insumos, fertilizantes, arriesga e invierte en una actividad que además depende de factores fuera de su control como el clima y se termina llevando nada, un 10% versus un 67% que se lleva al Estado. ¿Y por qué sentís que el gobierno toma una medida de ese tipo que va en sentido totalmente contrario a lo que el gobierno pregona como su ideología general, lo de la baja de impuestos, y que además era una promesa explícita de campaña? No nos vamos a sorprender porque un político argentino promete algo que después no cumple, pero había sido una promesa explícita del presidente en campaña hablando de que las retenciones con él no iba a existir ninguna. ¿Por qué pensás que toma esa medida? Yo creo que hay una cuestión de, por un lado, la política, digamos, lo que yo digo que va a suceder es lo que finalmente hago. Él dijo, yo lo voy a bajar hasta junio, finalmente es así. Digo, creo que el presidente en eso es bastante estricto, incluso cuando, digamos, no es lo que conviene desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, creo que a diferencia de quizás lo que fue el dólar soja con masa, no quiso repetir esa historia, digamos, de prorrogarlo, digamos, sino cumplir con su palabra. Pero el problema es también la cuestión del costo fiscal, ¿no? Hasta ahora tenemos un costo fiscal de aproximadamente 600 millones de dólares, y nosotros extenderíamos hasta fin de año, sería algo de 700 millones de dólares adicionales. Ahora, Antonella, es cierto, vos decís, el presidente cumple con su última palabra, si querés, o con la palabra de estas últimas, en un reportaje que él le da a Luis Majul, y le dice esto que vos contás, dice, en julio vuelven porque yo dije que era hasta junio, y se muestra ahí como muy estricto. Pero también es cierto, nosotros escuchábamos ayer un audio de una entrevista que el presidente le da a Fantino, en donde Fantino le dice qué va a pasar con las retenciones. No va a haber retenciones. Con el trigo, nada, dice Milei. Con la soja, nada. Él es muy enfático al decir, se acaban las retenciones en mi gobierno. Es decir, cumple con su palabra, es cierto, con esta, no con la anterior. Sí, no con y a ver, también además hay que pensarlo en términos, yo creo que digamos el oficialismo apunta mucho al tema de vaca muerta, al petróleo, la minería como generador de dólares, pero no hay que olvidarnos que el agro aporta 6 de cada 10 dólares que se exportan en Argentina. Y a ver, está bien lo de vaca muerta, minería, petróleo, por supuesto, bienvenido sean nuevos dólares, pero digamos es una industria que todavía se tiene que desarrollar y va a tener muchos años por delante hasta que esa inversión termine de generar esos dólares. En cambio la agroindustria, nosotros por ejemplo de FADA tenemos la estimación de que si nosotros quitamos las retenciones, te aumenta la producción en un 50%. Esto no solo es mayor producción de grano, sino producción de carne, porque es un insumo de alimentación del maíz, entonces mayor producción de maíz, 1 millón de toneladas de carne bovina, 1 millón de toneladas de carne porcina, biocombustibles, y aparte
parte toda la cadena, que uno a veces piensa que el agro es únicamente la cosecha y la siembra, pero en realidad es todo el trabajo que hay desde el maíz que se siembra, que es insumo de alimentación del animal, hasta el asado que llega en tu mesa. Sí. Toda esa mayor tracción de quita de retenciones podría generar 500.000 de puestos de trabajo, que para poner en dimensión es la mitad de los desempleados de la Argentina. En un momento donde se está hablando de traccionar empleo público, bueno, hacia otros, al sector privado, bueno, vaca muerta, minería, petróleo, está muy bien, pero no son mano de obra intensivos como sí, por ejemplo, es la agroindustria. Pero bueno, la verdad que es un potencial que se pierde, lamentablemente. Sí. Mientras hablamos nosotros, bueno, veo cómo subió el dólar oficial y el dólar blue, que vienen subiendo en estos últimos días. Hace algunas horas se conoció el informe de la JP Morgan, desarmando sus activos en la Argentina y recomendándole a sus inversores salir del carry trade. ¿Sentís que puede también estar una cosa atada con la otra? Digo, que el gobierno necesita de dólares, que los está necesitando y que los busca en el campo. Sí, es un gran problema. O sea, yo creo que hoy el gobierno tiene 3 principales desafíos. Uno es la acumulación de dólares, que bueno, finalmente no puede ser, que nunca llegó al piso de la banda, que quizás era el objetivo o lo que pretendía el gobierno para acumular dólares. Entonces, bueno, ese es un problema, digamos, ahora lo está haciendo vía créditos internacionales, montes, nuevas repos, nuevos, bueno, Popreal, etcétera. Pero bueno, a ver, eso te sirve en el corto plazo. Después vos tenés que generar dólares genuinos desde el punto de vista productivo. Entonces, bueno, ahí es a partir de la exportación y sectores que exportan, ¿no? Eso te salva, como decir, las papas del fuego, pero bueno, tenés que acumular dólares de forma genuina. Ese como primer punto. El segundo punto es, bueno, la actividad, ¿no? Si finalmente repunta o no repunta, porque bueno, pensemos que acá está muy importante el tema del consumo. El consumo es el 70% del PBI. Si el consumo no empieza a girar la rueda de la economía, bueno, tenemos un problema. Y el tercer punto es ganar competitividad vía baja de costos laborales, burocráticos, impositivos, ¿sí? Se nos pregunta mucho si este dólar le es competitivo al agro o no, y en realidad, con este nivel de retenciones, impuestos, costo, hipertutela laboral, etcétera, bueno, no hay dólar que alcance. Es decir, si nosotros no vamos a ganar competitividad vía una devaluación, está perfecto, porque nos hemos dado cuenta que digamos, eso es hambre, pan para hoy, hambre para mañana, porque genera inflación, después volvemos al mismo punto y cada vez hay más pobres. Bueno, hay que ganarlo vía baja de costos, porque estamos caros. Esto de que Argentina está cara en dólares es producto de que tenemos impuestos muy caros. Digo, está buenísimo abrirnos al mundo, pero es muy difícil si a la industria vos no le sacás el pie encima, porque no puede competir por la carga impositiva que tiene. Sí. Ahora, vos sos, por lo que decís, Antonella, de las economistas que creen que la inflación no es netamente un fenómeno de emisión monetaria, digamos, ¿no? Se explica también a partir del aumento del dólar, digamos. El dólar tiene mucho que ver en la Argentina con la inflación. Y la mayoría de los insumos de los alimentos que nosotros consumimos y producimos están en dólares, digamos, que son importados. Entonces, yo creo que hay un factor de eso y además hay un factor de expectativas. O sea, en Argentina no podemos, después de tantos años de inflación, negar que hay un factor de expectativa, digamos. Lo podemos ver en lo que es la inflación general del IPC, ¿no? Vos tenés el componente núcleo, el componente estacional y el componente regulado. Estacional es regulado, bueno, estacional aumenta por fruta, por verduras, por cuestiones como sucede en todas las partes del mundo, ¿no? Y los regulados es por los servicios, las tarifas públicas, etcétera. La núcleo tiene que ver con un poco, bueno, las expectativas, lo que cree, digamos, es algo que no está explicado ni por lo estacional ni por lo regulado. Y eso, bueno, ahora está disminuyendo, pero durante todo el año pasado se mantuvo en un nivel que no podía perforar el piso del 2%. Y eso es credibilidad en el plan económico, digamos, ¿por qué no logras perforar o bajar la núcleo? Bueno, eso es credibilidad, es expectativa, así que indudablemente tiene que ver con eso. Vos hablabas del dólar barato, de la falta de competitividad, y te pregunto algo que es muy muy difícil de contestar en la Argentina, en un país como la Argentina, y ya hemos visto un montón de economistas y de consultoras que le ponen un número que después no se da, pero ¿vos te animás a pensar en qué dólar va a tener nuestro país a fin de año? No, es difícil de pensar, es difícil. La verdad que hay que ver cómo se conjugan estos 3 desafíos, qué sucede después de las elecciones. Te puedo decir el reglamento de expectativas del Banco Central, que es el REM, que es en 1.400, 1.350. Eso es como un promedio de lo que creen las consultoras en Argentina. Pero bueno, la verdad que
difícil saber. A veces desde las empresas nos piden proyecciones de cuánto va a ser el tipo de cambio y la inflación dentro de 2, 3, 4 años, y bueno, en Argentina la verdad que somos un caso un poco extraño, digamos, no somos como otros países. Antonella, ha sido muy amable, te mando un beso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta pronto. Antonella Semadeni, economista de FADA, pasó por la mañana de Ahora o Nunca.